esto es Azteca Opinión. Le damos la bienvenida a este espacio de análisis de TV Azteca Guate. Hoy abordando el tema de la toma de posesión de Donald Trump y los escenarios que se plantean para nuestro país y también para diferentes países del mundo. Por supuesto, para plantear los diferentes escenarios, tenemos como invitados hoy a dos diputados al Congreso de la República. Tengo el gusto de que me acompañe el diputado Héctor Aldana de la bancada Vamos y también el diputado Byron Rodríguez de la bancada Todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Bueno, muy contento de estar acá como siempre en este lugar, en esta casa de nosotros, así que contento de estar aquí contigo, Jackie. Bueno, es un gusto tenerlos con nosotros para evaluar todas estas situaciones que se pueden generar en los próximos años y vamos a empezar con uno de los temas que fue bandera durante la campaña de Donald Trump y fue el tema migratorio. Él prometió frenar ese flujo masivo que ha llegado durante ya varios años y pues tomó las primeras medidas incluso en su discurso de inicio de toma de posesión. Uno de ellos era pues el decretar el estado de emergencia en la frontera, también algunas otras medidas que ya están en camino, pero me gustaría saber su punto de vista en relación a cómo ven ustedes ahorita el escenario para los migrantes, tanto quienes están en la frontera intentando llegar a territorio estadounidense, como también quienes ya se encuentran allá, lograron establecerse, tener un trabajo, pero siguen siendo indocumentados. Diputado. Gracias. Pues mire, hay que ser claros por la postura que tuvo el presidente Donald Trump y él en todo momento mencionó que él lo que iba a hacer, el tema de deportaciones lo iba a enfocar netamente a aquellos grupos delictivos o inclusive a aquellas personas que han cometido un hecho delictivo. En ninguna medida, o al menos no he visto ningún tipo de declaración así abierta o tajante donde él haya mencionado de que iba a hacer las famosas redadas y que iba a ser de indocumentados. Es más, inclusive hemos escuchado de que hay muchos migrantes guatemaltecos a los cuales se les valoriza porque ellos están ejerciendo una labor honesta como cualquier guatemalteco honesto en el campo de la construcción, de la agricultura y de otros medios en los cuales ellos se están desarrollando. Eso llega a nutrir y a satisfacer necesidades de los Estados Unidos y hacia eso es lo que Donald Trump se refería. O sea, esos buenos guatemaltecos que sí están dando frutos, que sí se están comportando como buenos ciudadanos, pues a ellos no se les ve una intención de quererlos expulsar. Sin embargo, creo que es menester el que se haga una regularización de su situación y ahí es donde entra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala para poder hacer ese enlace con el pueblo estadounidense y con el nuevo gobierno estadounidense, pero en sí enfocado hacia la expulsión de migrantes de allá. El presidente Donald Trump lo está haciendo con énfasis en aquellas personas que han cometido algún hecho delictivo. Sin embargo, hay personas que están allá, que se encuentran en esa situación que hablábamos y tienen el temor de qué es lo que va a pasar en los próximos años por este discurso tan duro que dio el presidente Trump a la toma de posesión. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que es un tema sumamente interesante. Hace aproximadamente 10 días yo estuve en Estados Unidos, estuve de hecho en el estado de Nueva York, en Washington y en Miami, siempre por temas de trabajo y como tú dices ya que existía pues mucha zozobra en torno a la información que pudiera generarse con la llegada del presidente número 47, el presidente Donald Trump. Sin duda, como lo decía mi colega, es importante también para los Estados Unidos normalizar y regular todos aquellos tipos al final de migración descontrolada y desacerbada que existió en buena parte el crecimiento post-COVID. Uno de los ejemplos claros, y ya lo hablaba el gobernador de Arizona hace algunos días, el crecimiento de llegada de migración irregular creció por lo menos 14% en estados donde normalmente en este caso la migración era regulada. ¿Qué pasaba? Que existió un gran flujo migratorio de muchos personas que venían de países como Venezuela. Se calcula que hoy en Estados Unidos ya hay 5.4 millones de venezolanos y además de todo eso, pues esto generó también un desorden a lo interno. Sin embargo, el discurso de la toma de posesión del presidente Trump es erradicar la criminalidad y sacar a quienes han cometido también delitos dentro de Estados Unidos, y precisamente el día de ayer firman este convenio que permitirá también a Estados Unidos poder analizar y buscar la base de datos de los migrantes que sean detenidos y que se presuma han cometido delitos para establecer cuál es la situación en sus países de origen. Esto no se había dado porque existía un fallo judicial que lo prohibía,
que lo prohibían, pero bueno, al final también es importante que se tome orden. Una gran cantidad también, por ejemplo, en el tema del caso de los hermanos venezolanos, como en Estados Unidos al día de hoy opera este famoso cartel de migración y de trata de blancas denominado el Tren de Aragua, que ha generado pues cualquier cantidad de actos delictivos, y creo que era importante también llegar a poner orden en la casa. Y mientras esto ocurre, pues se habló en 2024 de al menos 60,000 personas que vinieron retornadas provenientes de Estados Unidos. Hay mucha expectativa en relación a lo que pueda ocurrir este año, que pueda aumentar esa cifra. ¿Qué va a pasar con esas personas que por una u otra razón vengan retornadas desde Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta. Resulta que nosotros hace 15 días hicimos una citación a las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, donde yo les preguntaba cuál es la política que tienen a instaurar. Si bien es cierto, hay una política desde el año 2023 que le da un trato a nuestros hermanos migrantes que han vuelto, pero no la están aplicando, y el argumento que dan es que estamos revisando y estamos haciendo nuevos planes. Hoy por hoy el Instituto de Migración no tiene ningún plan, y lo único que hacen con nuestros hermanos retornados es que les toman los datos y luego como que les dicen, mire, aquí hay un almuerzo y váyase a su territorio. Sin embargo, hoy por hoy el Estado de Guatemala tiene una gran cantidad de programas en los cuales se pueda potenciar a nuestros hermanos migrantes. Hay que decirlo, ellos no vienen motivados, no vienen como derrotados, vienen tristes ante esta situación, porque lamentablemente no encuentran esas oportunidades aquí en Guatemala. Pero vemos que hay muchos programas, por ejemplo, no solo en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y así podemos seguir viendo programas. Hay un apartado en el que podemos darle una oportunidad a nuestros migrantes. Ellos fueron parte fundamental, y ellos no se fueron a Estados Unidos por ir a hacer un turismo. Ellos tenían la necesidad de sobresalir, de poder darle un mejor futuro a su familia, y ante la carencia que tenían en Guatemala decidieron migrar, pero hoy regresan y hay que recibirlos como se merecen. Hay que ver oportunidades de empleo, pero no solo en el Ministerio de Trabajo, hay mucho, pero el articulador tiene que ser el Instituto Nacional el Instituto de Migración. El problema es que tenemos una inoperancia en este instituto, y hoy por hoy hasta el tema de identificación, que son los pasaportes, se están poniendo un cuello de botella en este instituto. Entonces hay que vernos y decir, ¿será que el instituto está haciendo la función que corresponde? Porque los estamos recibiendo, y lamentablemente afuera de donde ellos son recibidos aquí en Guatemala, afuera están los coyotes, que de una vez les ofrecen una oferta de decirle, mira, te regreso para Estados Unidos. No es eso. Démosle la oportunidad. Si Guatemala es tan rica en muchos aspectos, démosle la oportunidad, y ellos lo que necesitan es una oportunidad. Tema de emprendimiento, ¿por qué no se les apoya en esa línea? Si tienen suficientes habilidades para ello. El problema es que la articulación entre las entidades del Estado no está funcionando. Y parte de esa asistencia que debieran de recibir los retornados es precisamente conocer ese tipo de proyectos en los que ellos podrían involucrarse al regresar, y no sentir esa necesidad de tener que volver a hacer uso de los coyotes para llegar nuevamente a Estados Unidos, aún conociendo las medidas tan estrictas que estarán ahora seguramente implementándose, que ya se empezaron a implementar, y los riesgos que van a correr. Bueno, este es un tema sumamente interesante. Vamos a partir desde una premisa. En el año 2019 al 2022 existió, ustedes recordarán, un alza de ofertas laborales que eran promovidas por los call centers o BPOs a los guatemaltecos que venían directamente en estos vuelos de retornado. Recordarán ustedes que hoy Guatemala en Centroamérica es el país que presta mayor cantidad de servicios de call center, y de hecho los call center hacían precisamente en los puntos de retorno, al salir del aeropuerto o en el punto de recepción, las ofertas laborales a muchos guatemaltecos. Pero ¿qué sucedió posteriormente? Como decía el diputado Aldana, no hubo un seguimiento del Ministerio de Trabajo. Este era un proyecto que sí funcionaba, y los datos no nos mienten. Al
final el alza de un 14% comparado entre el año 2017 y el 2023 de cómo Guatemala se posicionó como primer lugar en el tema del BPO de prestación de servicios de call center, era precisamente por la gran cantidad de guatemaltecos retornados. Pero el día de hoy los guatemaltecos vienen con zozobra, nuestros hermanos guatemaltecos vienen a encontrarse un panorama completamente gris, y eso lo que fomenta es precisamente regresar nuevamente y buscar el retorno de manera ilegal. Al final, ¿cuánto recordarán ustedes? La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ofrece en los primeros 3 meses del anterior gobierno del presidente Biden una donación hasta de $400 millones para buscar frenar la migración. Recordemos, estaban en medio de la pandemia del COVID-19, de lo cual al final, solo para Guatemala, de lo cual no hubo ni 40 millones de apoyo. Entonces, para generar empleo. Claro, y al final no se cumplió de parte de Estados Unidos, de la administración demócrata. Entonces es también parte de los compromisos incumplidos de parte de la administración anterior, que estoy seguro que también complicó a lo que hoy el presidente Trump se tiene que enfrentar. Un país completamente devastado por la migración, un país completamente devastado por la criminalidad. Estados Unidos, no es un secreto, pasa hoy por la mayor crisis en el consumo, por ejemplo, de fentanilo, de drogas, y lo que ha generado es incluso altos índices de pobreza comparado en los últimos 10 años. Y a eso están llegando los guatemaltecos. Yo recientemente, ahora que estuve en Nueva York, precisamente compartiendo con familias migrantes, me dicen, ahora conseguir un trabajo en Estados Unidos, cuando uno viene, le tarda uno hasta 40, 50 días, cuando anteriormente en una semana nuestros hermanos migrantes se colocaban. La crisis es complicada, y al final entonces, ¿a qué panorama se están enfrentando los guatemaltecos, tanto allá como ahora que vienen de retorno? Así es, la situación se complica para ellos tanto en Estados Unidos como en Guatemala, pero hablando del tema de cuando llegan los migrantes retornados al país, hablábamos del tema de trabajo, un proyecto que se paraliza y prácticamente nos quedamos sin esa oportunidad de brindarles esas plazas a las personas que seguramente aprendieron un muy buen inglés en Estados Unidos trabajando allá. Pero ¿qué otro tipo de asistencia necesitan también esos retornados? Porque hablábamos de que hay algunas personas que lograron establecerse allá, tienen su trabajo, y de repente por alguna otra situación no están legales, hay una inspección, retornan, pero dejaron familia, dejaron muchas situaciones allá en Estados Unidos. Asistencia legal, ¿qué más necesitan ellos? Bueno, desde el tema de asistencia legal también necesitan que los consulados que están en Estados Unidos se puedan activar. Hoy lamentablemente lo que nosotros recibimos es mucho rechazo, mucha queja. Yo recibo a grupos de migrantes en el Congreso y resulta que me dicen, mire, nos dan un maltrato, resulta que no nos dan la identificación de pasaporte, no nos dan una asesoría. ¿Qué pasa cuando una persona es detenida? Se supone que los cancilleres, los consulados deberían de tener ese acompañamiento. Imagínense si una persona es sindicada, un guatemalteco migrante es sindicado de algún ilícito penal, obviamente necesita llevarse un proceso, pero necesita el acompañamiento de los consulados, y hoy por hoy no se los están dando. Inclusive yo sé del caso de uno, no me recuerdo si fue en Maryland, no me recuerdo dónde fue el estado, donde resulta que esa persona guatemalteca estaba siendo sindicada y quiso pedir el apoyo del consulado para que le dieran una asesoría jurídica, no la recibió. Entonces ahí es donde dice, nosotros estamos olvidando a nuestros hermanos. Entonces, ¿cuál es la función de los consulados? ¿Solo emitir documentos de identificación, un pasaporte, un DPI, una tarjeta? No es solamente eso, necesitamos dar ese acompañamiento. Y es más, ni los registros tienen. De hecho, en este mismo momento debiera haber una asesoría por parte de aquellos que tengan incertidumbre de qué va a pasar con su situación legal tras la llegada de Donald Trump. Pero la comunicación está faltando en los consulados. Los guatemaltecos se meten a la página del MINEX, no encuentran, al Instituto de Migración no encuentran salidas, menos en un consulado. Entonces, ¿dónde está la proyección, la comunicación? Recursos hay suficientes, pero ¿por qué no le ponemos ese interés a nuestros hermanos migrantes si cuánto ellos son aportadores para nuestra economía? Recordemos que hay también una aplicación digital a través de la cual los migrantes podían solicitar ese asilo, y hay más de 30,000 solicitudes que se supone quedaron ahora suspendidas. Seguramente hay muchos guatemaltecos ahí que no saben qué hacer con su solicitud, sigue en proceso, se paraliza. ¿Ahora qué hago con esta situación? Y seguramente no saben a quién acudir. Sin duda, dos temas interesantes para ir terminando este tema. El primero es, ¿qué pasa en los consulados en lo interno? Yo en el mes de noviembre hice una visita al consulado de Guatemala en Los Ángeles, el consulado más grande de Guatemala en el exterior. ¿Cuánto gana este consulado en un día o cuánto produce en materia de servicios prestados?
430,000 quetzales, arriba de $52,000 diarios, que genera obviamente el Registro Nacional de las Personas RENAP, que ellos perciben por la emisión de la tarjeta consular, o el tema de los pasaportes por el Instituto Nacional de Migración. En Estados Unidos, los hermanos migrantes producen y generan economía. Solo el Consulado de Los Ángeles tiene, como digo, una ganancia diaria arriba de $52,000. Pero ¿dónde está reflejado eso en inversión? Muchos de ellos hoy están con el temor: ¿qué va a pasar cuando si regresamos a Guatemala? ¿Qué va a pasar y cómo nos va a recibir? ¿En qué condiciones nos va a recibir el país? Cuando hoy el director del Instituto Nacional de Migración, el Instituto Guatemalteco de Migración, establece y dice: solo hay 162,000 cartillas que solo me garantizan 3 semanas. Guatemala produce o entrega de 50 a 60,000 cartillas de pasaportes semanales. Y finalmente, otro tema que nos complica ya aquí. Por cuestiones de trabajo, mi distrito electoral es Quetzaltenango. Hace 2 días estuve en el municipio de Coatepeque, y Coatepeque hoy está inundado de migrantes, hermanos migrantes de Honduras y de Venezuela. Vi un caso en primera persona hace 2 días de una familia de hermanos venezolanos con 4 niños, que en este momento, sin ya saber qué hacer, porque llegar a México, recuerden que México da hasta 6 meses el plazo para entregar la tarjeta que ellos le denominan de una tarjeta que permite migración regular, pero hoy con una zozobra, porque al final todos estos migrantes saben que continuar el camino en este momento es imposible. Se han cerrado todo el tema de las autorizaciones por asilo político en Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué nos queda? Los hermanos migrantes de diferentes partes de Latinoamérica se están quedando en Guatemala, y son personas que hoy no tienen recursos para seguir. México ya no es una opción. En México el tema de los cárteles hoy está completamente descontrolado, y al final es un problema que viene a sumarse a la crisis migratoria nacional. Donald Trump lo decía en su discurso: ya no va a ser el Golfo de México, va a ser el Golfo de América, que se podría entender por eso, que hay muchas personas que se van a terminar quedando allí. Esa sería la interpretación. ¿Podría ocurrir lo mismo con Guatemala? Recordemos que cuando Donald Trump estuvo como presidente en la primera administración, nos llegamos a convertir en un tercer país seguro en algún momento. ¿Qué opina? Bueno, eso lo fue, si mal no recuerdo, en el año 2017, si mal no recuerdo, que se dio ese escenario. Yo siento que sería muy prematuro el poder decir que volvernos a poner como un tercer país seguro, pero sí hay que poner atención a la migración que está en tránsito por Guatemala. Y yo tenía unos datos del director de la Policía Nacional Civil, donde él me decía, números redondos, me decía que durante 2024 pudieron detener, por así decirlo, a 35,000 personas que habían ingresado a territorio guatemalteco de una manera irregular. Pero cuando yo les pregunto de qué nacionalidades eran, 4 de las 5 flujos de personas eran del Cono Sur, eran de Venezuela, de Colombia, de Perú y de Brasil, si mal no recuerdo, y en quinto lugar estaba Honduras. Entonces uno pensaría... Ecuador también. Ecuador es otro de los grandes países. Entonces yo le decía, ¿qué hacen ustedes? Muy bien, lo que hacemos nosotros es que detenemos a las personas y las damos al Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Y qué hace el instituto? Los ponemos en un albergue. Muy bien, ¿de cuánta es la capacidad de los albergues? Me dijo que era alrededor de 80 a 100 personas. Y le digo yo, pero si hay 35,000 personas que solo la PNC se dio cuenta. Y le pregunto al instituto, ¿tiene algún dato de cuántos entraron a Guatemala de forma irregular? No, no lo tenemos. ¿Ni una estimación? No, tampoco la tenemos. Entonces nosotros como Estado estamos fallando en tener esos controles de seguridad, esos controles de sanidad, esos controles de que van los niños, como bien lo decía el colega diputado, vienen familias con niños. Inclusive hay niños no acompañados. Qué delicado eso. Vamos a seguir hablando del tema, pero tenemos que irnos a un corte comercial. Ya regresamos en Azteca Opinión. Los Oscars han hecho historia, nos han emocionado y han dejado su marca en el cine para siempre. Este 2025, el cine vuelve a brillar. Descubre a los nominados a los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Sintoniza las nominaciones a los Oscars este jueves 23 de enero a las 7:30 de la mañana. Solo por la pantalla de TV Azteca Guate, el mejor canal.
El Coliseo Romano en esta séptima jornada de la Europa League se prepara para una batalla épica. Los dirigidos por Ranieri vienen fuertes y con ganas de victoria de la mano de Dybala, quien recibe la visita del AS Alkmaar de Países Bajos, junto a su delantero Van Bommel, quien buscará un resultado importante en Italia. No te pierdas toda la emoción de la Europa League este 23 de enero. Roma contra AS Alkmaar. A partir de las 11:45 AM por la pantalla de A+ Guate. Más para ti. Familia, feliz miércoles, y es que de verdad espero que usted se la esté pasando muy bien. Quiero invitarlos para que este fin de semana no se pierdan Qué Chilero, porque le cuento, Ataulfo viene ahí también con todas sus locuras y nos trae algo del control del desastre. También Hassam estrena gimnasio, imagínense ustedes, creo que encontró un nuevo modelo de negocio. Y también les cuento que el sábado tenemos una programación especial porque vamos a estar en un lugar que es una sorpresa desde Zona 9, así es que váyase a las redes sociales de Qué Chilero para saber dónde estaremos. Todo esto, mucha diversión, de 9 a 12, sábados y domingos, solo por TV Azteca Guate. Devórame otra vez, devórame otra vez. Hechos AM, lunes a viernes, 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Regresamos en Azteca Opinión hablando del panorama económico, social y político que espera a Guatemala para los próximos años ante la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Hablábamos del tránsito migratorio irregular que hay por nuestro país y es que no es un secreto para nadie, basta salir a las calles, al centro de los departamentos, usted mencionaba Quetzaltenango, Chiquimula también, área fronteriza, para ver que hay personas de otras nacionalidades que están precisamente no en las mejores condiciones, sino incluso en condición de calle. Como lo digo, es complicado el panorama. Solo en el departamento de Chiquimula lo hemos evidenciado en las últimas semanas. Hay mucha zozobra porque al final con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, muchos migrantes hoy no saben qué hacer. Seguir el camino a México, que sabemos que México hoy no es una opción segura. México está pasando por la crisis de seguridad más grande y agudizada desde el año 2008 a raíz de la guerra del narcotráfico entre los carteles. ¿Y qué pasa con muchos de estos migrantes? Que al final son secuestrados, muchos de estos migrantes son tomados al final por una cantidad de dinero y la familia desde sus países de orígenes tiene que hacer entregas de dinero. Hoy, por ejemplo, hubieron 4 capturas en el departamento de Huehuetenango a 4 personas que se dedican precisamente a mal llamados coyotes o polleros, que al final lo que hacen es generar estas redes de tratas de personas por el área fronteriza con México. Sin duda alguna pasamos por una crisis enorme, pero también es un reto importante para el gobierno de Guatemala para generar hoy condiciones de apoyo, tanto laborales, de acompañamiento psicológico, pero también de un fortalecimiento económico para todos aquellos retornados. Hay personas que vienen a Guatemala, como lo decía el diputado Aldana, con toda la experiencia que tiene, vienen a Guatemala después de 20 años dejando atrás a su familia, que por alguna u otra razón, porque muchos de nuestros hermanos migrantes regresan al país por haber cometido un delito en Estados Unidos o por alguna infracción a la ley, porque la gran mayoría de la estadística no miente, y así nos lo dice el Instituto Nacional Guatemalteco de Migración. Una buena cantidad de guatemaltecos vienen por infringir la ley en Estados Unidos. De hecho, ahora está por aprobarse esa ley que por delitos menores incluso podrán ser. Ya es una enmienda que el día de hoy, de hecho, fue aceptada por el presidente Trump y fue ratificada. Así que, bueno, habrá que esperar, pero también el gobierno de Guatemala tiene una tarea enorme en estos siguientes días y seguramente el Congreso la fiscalizará muy de cerca. Ahora usted, diputado, decía los migrantes de tránsito irregular de otros países por territorio guatemalteco no saben qué hacer, pero nosotros como país sabemos qué hacer con ellos porque hay muchos que se están quedando en las calles. Se están quedando en las calles, se están creando inclusive un instinto de supervivencia. Es que si yo traigo familia, o sea, yo tengo que darle de comer a ellos, y qué es lo que tengo, si por las buenas no me lo dan, entonces por las malas lo voy a solicitar. Entonces creo que ahí es donde entra la cuestión seguridad, y la Policía Nacional Civil no se está dando abasto, porque yo no puedo creer que solo 35,000 personas hayan pasado durante todo el año 2024 por Guatemala. Es imposible, fue unas cantidades extremas,
exorbitantes que pasaron, pero no tenemos ni control de quienes cometieron actos delictivos. Inclusive hay hermanos migrantes, me estaba comentando el director, que cuando regresan y le toman los datos, no solo vienen tristes por la deportación, sino hay algunos que han venido con orden de aprehensión por un tema de alimentos aquí en Guatemala. Entonces, que tal vez por eso se fueron. Imagínense que por eso se fueron también, ¿verdad? Buscando tal vez mejores condiciones de vida. Pero dentro de toda esa migración que se está dando, ¿por qué no pensar si vienen niños que no vienen acompañados y eso propicia actos delictivos como una trata de niños, trata de personas? Entonces tenemos un gran reto como Estado, pero aquí es donde nosotros, al menos su servidor Héctor Aldana, el día de mañana tiene una citación porque instauramos una mesa de migración, porque es un tema delicado, y cuando vemos al Instituto de Migración, que es el articulador, no tiene esos planes. De hecho, usted ya tuvo una primera reunión con ellos, cuéntanos un poco. Es correcto, ya tuve una reunión con ellos donde yo les digo, ¿tienen la política? Sí, es del año 2023, ¿la está aplicando? No. ¿Y por qué no le está aplicando? Es que estamos haciéndole cambios, pero ¿cuál es el logro que tiene? Es que reactivamos el comité de análisis. Perdón, eso es parte de sus atribuciones. ¿Y cuántas veces se reúnen al año? 2 veces al año. Por favor, entonces no le están poniendo atención, y lamentablemente en esa citación que tuvimos hace aproximadamente 15 días, que mañana se continúa, no estuvo ningún representante del Ministerio de Relaciones Exteriores. No sé si porque no tienen argumentos o no tienen ningún plan estratégico, pero hoy por hoy vemos al presidente Arévalo que dice que tiene un plan, y yo le pregunto a Migración y me dice, no tenemos ningún plan, están siendo reactivos y no están siendo propositivos, y nosotros no podemos tener un plan a medias. Vienen nuestros hermanos guatemaltecos, y ¿cómo los estamos recibiendo? Les estamos dando oportunidad. Hay que darles oportunidades concretas. Hoy por hoy les puedo decir que solo en el tema juventud, en todos los ministerios hay más de 100 programas para jóvenes en emprendimiento. ¿Pero será que nuestros hermanos lo conocen? No, y ahí es donde influye mucho el tema comunicacional. No me interesa que le tomen un dato a nuestros migrantes, dele esa oportunidad que necesita. Prácticamente estamos hablando de que estamos recibiendo migrantes tanto de otros países como los connacionales que vienen como retornados, es decir, tanto necesitan asistencia como los extranjeros como los connacionales que vienen de vuelta. Cambiando un poco, dándole un giro diferente, el tema de remesas, ¿cómo ven ustedes el escenario? ¿Podría incrementar o podrían descender las remesas? Yo, por ejemplo, hay que ver los datos cómo están. Por ejemplo, si en el 2020 podríamos ver una cuestión de remesas alrededor de los 18 millones, de 2022, los 18 mil millones de dólares, perdón. Y 21 mil el año pasado. Y 21 mil 500 va siempre creciendo. Entonces, exactamente, entonces es una cuestión que viene a inyectar a la economía. No podemos ver a nuestros migrantes como un objeto solamente que son los que dan el dinero. No, tenemos que verlos como guatemaltecos de bien que han ido a buscar otra oportunidad y que trabajan, se fajan, duermen pocas horas, se levantan a las 4 de la mañana, terminan a las 10 de la mañana por contribuir con nosotros. Inclusive datos estadísticos dan cuenta de que del Producto Interno Bruto hay un porcentaje mayor en el tema de remesas que en las exportaciones que tenemos en Guatemala. Y entonces ahí es donde inclusive los pequeños productores que tenemos aquí en Guatemala a la hora de querer exportar sus productos encuentran serias falencias. ¿Y dónde están las falencias? En la logística. Si quiere ir a Puerto Quetzal, tenemos que pasar ese barranco que está en el kilómetro 44, que es la obra magna y el monumento a la corrupción de este gobierno. Y así encontramos más cosas que vienen en detrimento de esas oportunidades. En relación a las remesas, hay quienes dicen que por el impacto que se puede sentir con la cantidad de retornados que pueden llegar, podría impactar de manera negativa, pero hay quienes también opinan que tomando en cuenta la situación, muchos de los migrantes van a empezar a mandar más dinero pensando que en cualquier momento pueden ser retornados. Sí, bueno, este estudio es un tema bien interesante que ha surgido en las últimas semanas, que es mando el dinero en este momento a mi país para que se pueda bancarizar en mi país, porque si nos tenemos que ir, el dinero no se queda acá. ¿Por qué? Y todo esto tiene un porqué.
porque una de las enmiendas firmadas por el presidente Donald Trump establece que las personas que sean pues detenidas y que sean deportadas por infracción a la ley migratoria, pues regresarán a sus países de orígenes, pero prácticamente se les congelará o quedan todos los bienes, productos o servicios producidos por esta persona, así como cualquier dinero que tenga en el sistema financiero americano de los Estados Unidos, y que pasará a ser a favor de los Estados Unidos. Esto ha generado pues sí un poco de zozobra, no solo con los guatemaltecos en el exterior, específicamente en Estados Unidos, sino con toda la comunidad inmigrante que hoy está en Estados Unidos. Pero bueno, recientemente también el gobernador de California, por medio del fiscal, interpuso pues una acción legal en contra de este tema. Hay mucha tela que cortar, pero bueno, al final, como Fundesa establece que Guatemala, estos casi 23 mil millones de quetzales que pues, con los que cerró el año 2024 en materia de remesas, la segunda fuente de financiación más importante del Producto Interno Bruto en Guatemala, mucha de esta cantidad de dinero viene a Guatemala por algo que ellos le denominan remesas por sentimiento, que significa que nuestro hermano migrante en los Estados Unidos sigue enviando la remesa a su familiar, a su hermana, a sus padres, a sus hermanos, a quien sea, incluso después de 20 años de estar en Estados Unidos, porque el guatemalteco, como bien lo dice Fundesa, es muy sentimental y tiene mucho arraigo a su tierra, cosa que no es igual en otros países de Latinoamérica. Sueñan con regresar, ¿no?, en algún momento. Exacto, y es por eso el auge, por ejemplo, del tema de la construcción en departamentos como Huehuetenango, Quiché, en departamentos con auge de migración en los Estados Unidos. Pero bueno, esperemos que este año, pues al final esto no sea una afectación y pues las remesas sigan al alza. Vamos a un corte comercial nuevamente, pero ya regresamos con más en Azteca Película. Este sábado, en Cine Estelar. ¡Mike! ¿Qué carajos haces? Se llama conducir, Marcus. Mike, frena, Mike. Ya debemos cambiar las cosas, de verdad. Lo único que te diré es que voy a perseguir criminales hasta que tenga 100 años. Toda nuestra vida hemos sido bad boys, ¿sí? Es hora de ser good men. ¿No que bad boys para siempre? Marcus, alguien está tratando de matarme. No voy a dejar que vayas a una misión suicida tú solo. ¿Una última vez? Una última vez. Bad Boys por siempre. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. La Europa League en su séptima jornada viene cargada de fútbol. Y en esta ocasión el español Pedro, junto con el Lazio, dominan la competencia y quieren mantenerse en la cima. Pero la Real Sociedad, junto con el liderato de Oyarzábal, buscará robar esos puntos en Italia. No te pierdas toda la emoción de la Europa League este 23 de enero. Lazio contra Real Sociedad, a partir de las 2 de la tarde, por la pantalla de Amas Guate. Más para ti. Este jueves no se pierda Café AM porque con la doctora Corazón hablaremos sobre el suicidio. No se lo puede perder. Y por supuesto, en A lo Legal tenemos nuevos datos para los pequeños contribuyentes. ¿Estás soñando cosas extrañas? Tenemos a la intérprete de sueños. Y en la cocina estaremos preparando pasta a la carbonara. Esto y mucho más en el mejor matutino que se llama Café AM. ¿Un mensaje del banco? ¿Compra en proceso? Pero yo no he comprado nada. Responda a cancelar para que no pase la compra. Bueno. Buenas tardes, le hablamos de Banco Azteca. Vemos que tiene una compra que no reconoces, ¿correcto? Sí, esa compra no es mía. No se preocupe, solo necesitamos unos datos. Si quieres, cargue la siguiente aplicación para ayudarlo a proteger su dinero. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué información necesitas? Ponte atento. Banco Azteca siempre te mandará mensajes desde su perfil oficial y sus asesores nunca te llamarán para solicitarte datos personales o que descargues aplicaciones que no sean las oficiales. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. Duda. ¿Estás seguro que es alguien del banco quien te habló? Y verifica por ti mismo. Llama a la línea Azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Casi caigo.
Protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atento. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. TV Azteca Guate, el mejor canal. Bueno, y continuamos acá con los diputados Byron Rodríguez y también Héctor Aldana, comentando en relación al tema de la toma de posesión de Donald Trump como presidente número 47 de Estados Unidos. Diputado Aldana, en relación a en qué se va el tema de las remesas. Sí, hay datos estadísticos donde los guatemaltecos aquí que reciben las remesas, entre los múltiples factores va a un tema consumismo, es decir, consumen alimentos, lo destinan para una cuestión de construcción de vivienda y otro tipo de gastos, y esos están los datos que a eso van destinados. Pero hay que tomar en cuenta que Guatemala es el segundo país que recibe altos índices de remesa, es decir, los datos reflejan que somos ese segundo país por detrás de México. Entonces recibimos una gran cantidad de remesas que van enfocados hacia un tema de consumo, y así podemos mencionar posteriormente un tema de vivienda, de ahorro, de transporte, de educación, pero los tres rubros más importantes es tema consumo. A eso es que se ha dedicado concretamente las remesas que recibimos aquí en Guatemala. Ahora bien, en relación a los proyectos de apoyo en desarrollo que Estados Unidos ha frenado por 90 días de forma temporal, ¿cómo podría impactar a nuestro país? Bueno, este es un tema sumamente importante. USAID ha suspendido por 90 días todos los programas, proyectos y, como ellos le denominan, grupos internacionales de cooperación a nivel mundial. Esto no solo es un tema que está en este momento afectando a Guatemala, sino afectará la inversión pues prácticamente global que tiene el gobierno de Estados Unidos en materia de cooperación internacional. ¿Por qué se suspende? El presidente Trump firma el primer día que toma posesión como presidente número 47 de los Estados Unidos esta suspensión temporal para entrar en análisis por parte de un grupo especializado para establecer si los fondos del gobierno de los Estados Unidos están siendo utilizados de la mejor manera, mucho también enfocado para buscar erradicar temas de generación de conflictos bélicos. Un tema sumamente importante en este momento es que, por ejemplo, la cooperación tan importante que USAID tiene en Ucrania, en este conflicto que se está dando contra Rusia, está completamente suspendida. De hecho, hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace un comunicado, pues prácticamente poniendo en tela de duda y de juicio la continuidad de la cooperación de Estados Unidos con este tema, y pues prácticamente haciendo una aseveración que puede ser que Estados Unidos ha dejado ya a Ucrania en este conflicto, algo que no creo que sea de esa manera. Pero bueno, en temas, por ejemplo, en Guatemala, en temas de cooperación, recordemos que Estados Unidos maneja más de 36 proyectos en temas de fortalecimiento a pequeños y medianos emprendedores, en temas de desarrollo local, temas de desarrollo de mujer, juventud y entre otros temas también enfocados en frenar la migración a Estados Unidos. Habrá que esperar qué sucede a finales del mes de marzo para establecer qué proyectos se van a quedar en Guatemala, qué proyectos se van y al final cómo afecta a la economía del país este sentido, que es otro tema que pues pone también en qué hacer al gobierno, porque el gobierno de Guatemala en este momento dejará de percibir, por lo menos por 90 días, la inyección que estos proyectos le generan al país. Y dentro de estos proyectos también hay temas de seguridad fronteriza. Sí, suficientes. Por ejemplo, ahorita él instauró un tema de emergencia en la frontera con México. Entonces creo que eso tiene un alto impacto para ellos. Recordemos que ellos, pues sus marcos normativos y sus políticas, pues han determinado el poder tener más restricciones en el tema migratorio. Pero eso no es solo de Estados Unidos, lo hemos visto en otros países, por ejemplo Polonia. Inclusive el Vaticano ha hecho algunas gestiones para poder resguardar sus fronteras. Entonces son políticas propias de cada uno de los países, pero cuando vemos el recorte que se mencionaba en el tema de USAID, hay que tomar en cuenta que hay algunos programas que se tenían con Guatemala que, según declaraciones que he visto de algunos congresistas estadounidenses, es que le han dado un uso no correcto, no para el que fueron creados. Yo alcancé a ver algunos, por ejemplo el proyecto BATS, que la idea es reforzar
reforzar el compromiso con pueblos indígenas, el proyecto de fortalecimiento de instituciones nacionales, que es una gestión de finanzas públicas, el proyecto de gobernanza y reformas electorales, por mencionar algunos proyectos que los cuales lo que está haciendo el gobierno estadounidense son mis recursos. Yo, Guatemala, te estoy apoyando a través de USAID, pero como tengo ciertos señalamientos en esos programas, mejor lo voy a poner en espera vamos a hacer un análisis de todo. Pero también no hay que olvidar que hay programas que sí han funcionado en lo que respecta a niñez, al tema de lectura, al tema de emprendimiento. Hay programas que ellos han apoyado, como bien lo decía el diputado Rodríguez, es con respecto a detener la migración. Sí, Guatemala contra la trata también. Contra la trata de personas. Guatemala es un país muy grande, muy rico y de muchos emprendimientos. Lo que necesita el guatemalteco es una oportunidad, y ahora tenemos una gran cantidad de programas. Entonces invitemos a nuestros hermanos a que no se vuelvan a ir, que en vez de tener un muro físico tengamos muros de prosperidad en Guatemala. Hacia eso es lo que estamos enfocando. Pero hoy por hoy el gobierno está dormido y sigue dormido porque no se ve por dónde pueda reaccionar ante todo esto. Si esto ya se veía desde que fue la elección en Estados Unidos, pero siguen con esa parsimonia donde el guatemalteco se ve desprovisto de oportunidades. ¿Qué es lo que le vamos a dar a nuestros hermanos cuando vengan? Si el tema de estos programas influyen, sí influyen, pero hoy por hoy el Estado, el Ejecutivo, tiene suficientes recursos, tiene saldos de caja exorbitantes. No puede alegar que por no tener estos fondos no va a poder venir y hacer los proyectos a los que está llamado. A eso iba, podríamos dejar de depender en algún momento si Estados Unidos decide, bueno, voy a quitar esta cierta cantidad de programas porque veo que no hay resultados. ¿Podemos dejar de depender porque podemos hacernos cargo como país nosotros? Bueno, totalmente. De hecho, ya lo decía el diputado Aldana, hay proyectos muy controversiales como proyectos de inversión. Se dio mucho en el tema de los bloqueos y ha sido algo que pues ya no es un secreto, que hubieron pues proyectos de financiación a ciertos liderazgos por ahí. De hecho, el presidente Donald Trump lo mencionó ampliamente en su campaña y en los bowls electorales, en donde él indicaba que mucho del dinero de Estados Unidos era utilizado en materia de desestabilización política en países de Latinoamérica. Pues son palabras del presidente Trump, no lo digo yo. Pero bueno, habrá que esperar qué sucede en los próximos 90 días. El gobierno de Estados Unidos tiene un reto enorme para evaluar por país en qué invierten sus recursos. Al final ellos tienen todo el derecho de establecer a dónde va el dinero, y pues bueno, al final nosotros acá estaremos como espectadores, pero también fiscalizando desde el Congreso de la República las acciones del gobierno de Guatemala. Definitivamente quisiera saber sus conclusiones porque el tiempo se nos ha acabado. ¿Qué opina usted, diputado Aldana? ¿Cuál será el escenario en los próximos 6 meses, por ejemplo? Bueno, la verdad es que no podemos dar una certeza de lo que se viene, pero lo que sí tenemos que hacer como Estado y como guatemaltecos es prepararnos ante todo lo que se pueda venir. Son políticas que las nuevas autoridades de Estados Unidos están adoptando, pero el problema es que nosotros, o el organismo ejecutivo en concreto, no está haciendo la labor a la que está llamada, no está siendo previsor. Es por ello que insisto en esta mesa que hemos instaurado de migración, porque lo que queremos es coadyuvar con el Ejecutivo en esos planes y en esas estrategias. Y hoy por hoy, si vemos que hay una baja ejecución en los temas de inversión en todos los ministerios, aquí está la oportunidad. Tenemos que brindarle esas oportunidades a nuestros hermanos que están siendo retornados, pero lo que más importante es propiciar que ellos no se vuelvan a ir, porque no se van porque quieren, se van porque lo necesitan. ¿Quién va a querer dejar su tierra? ¿Quién va a querer dejar su parcela? ¿Quién va a querer dejar su familia? Nadie lo quiere hacer. Si Dios nos puso en esta bendita tierra, aquí queremos estar, pero si no tenemos esas oportunidades, tenemos que buscar otras alternativas. Pero hoy por hoy invitamos al Ejecutivo que por primera vez se ponga a trabajar y haga planes concretos, y para eso está el Congreso, no solo para fiscalizar, sino para colaborar y coadyuvar en ese proceso. Definitivamente, lo decía el diputado Byron Rodríguez también, se van, pero sueñan con el momento en que regresen a su tierra. Diputado. Bueno, finalmente el mensaje es que Guatemala tiene que tener las condiciones necesarias para poder recibir a nuestros hermanos migrantes, pero también hacer las propuestas necesarias para trabajar junto con la nueva administración de Estados Unidos
Unidos. El gobierno de Guatemala no se puede cerrar en la materia de cooperación internacional. Al final es un país que pues, nos considera uno de los países más cercanos y aliados históricamente. Guatemala lo ha hecho. Guatemala es el único país que, por ejemplo, hoy reconoce ya prácticamente en Centroamérica a Taiwán, y es por la buena relación histórica que se tiene con los Estados Unidos. Yo siempre he sido un partidario del Partido Republicano. De hecho, pues hoy fui el primer speaker guatemalteco en la historia del Partido Republicano en ser parte de su convención en el año 2022. Y bueno, al final, como lo decíamos, ojalá que los diputados, nuestros colegas diputados que antes pues tenían su favoritismo por las agendas woke y por otras cosas, pues que automáticamente mutaron y ahora ya pues parece que ahora ya son también parte de este nuevo gobierno y son afines a la ideología republicana, pues también que se sumen a una agenda de país que vamos a apoyar, una agenda de valores, de familia, de trabajo y de mejorar las relaciones que hoy Guatemala tiene con Estados Unidos. Así es, definitivamente quedan muchos temas en el ambiente, seguramente los tendremos en una segunda oportunidad para poder seguir conversando. Esto fue Azteca Opinión, muy buenas noches.